Juan, pero hoy tenemos más historias para recordar todo aquello, sobre todo para no olvidarlo, porque el COVID sigue presente en forma de COVID persistente. Nos acompaña hoy Mari Carmen Millán y Purificación Risco. Mari Carmen y Puri, buenas tardes. Buenas tardes. De Guadiana y de Lobón, 53, 51 años, con historias muy similares, muy parecidas, con un inicio, con un cambio de vida totalmente radical a raíz de la pandemia. Mari Carmen, empezamos por ti. ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? Pues mi vida era, pues yo trabajaba en el centro de día, yo tenía una vida muy activa, yo iba a hacer senderismo, yo hacía deporte y luego tenía una vida, lo que es muy... Muy activa. Muy activa, sí. ¿Cuándo coges el COVID? Yo cojo el COVID en enero del 2022. En enero del 2022. Sí. ¿Sabes cómo lo contrajiste, cómo te contagiaste? No te puedo decir. Me contagié, no sé si sería dentro o fuera, no lo sé, de trabajo. ¿Trabajabas en un centro de día? Sí. Digo trabajabas porque a día de hoy sigues de baja. Sigo de baja, sí. 3 años después, sí, sigues de baja sí. Porque no puedes desarrollar tu puesto de trabajo. No, ahora mismo no. Imposible. Imposible. Tu vida te ha cambiado tanto que no solo no puedes desempeñar tu puesto de trabajo, sino que en tu vida personal tampoco puedes desenvolverte por ti sola. No. Yo ahora mismo me encuentro en una posición en que me cuesta trabajo andar, tengo cansancio crónico, me cuesta trabajo levantarme, me cuesta trabajo andar y si un día sales un poco fuera de lo normal, pues al día siguiente sabes lo que te espera, que es un sillón y una cama. Ahí va. Tenía por aquí apuntado fibromialgia, taquicardia, sí. artrosis, sí. temblores, dolor crónico, dolor y cansancio crónico. Problemas también de intestino, sí. Pérdida de memoria. Tengo que reconocer, me decía Mari Carmen antes de empezar, oye, que se me olvidan las cosas. ¿Todo eso conlleva este COVID persistente? Todo eso y mucho más, cosas que van saliendo con el tiempo, que tú crees que van desapareciendo, pero se van cada vez saliendo cosas nuevas. Porque yo ya, últimamente, las manos y las piernas se me duermen completamente, no, da igual la postura que esté, acostada, levantada, simplemente que me quedo sin tacto. Oye, esto te afecta a ti, pero también a tu entorno, ¿no? Hombre, por supuesto, sobre todo mi marido y mi familia. Claro, lógico. Nuestros espectadores estarán escuchando cómo Puri está tosiendo, porque Puri es una de las consecuencias también que te quedan de todo esto. Vamos en primer lugar con esa vida anterior al COVID. ¿Cómo vivías? Muy bien. De maravilla. Antes yo era activa, soy una persona activa. ¿Lo intentas ahora? Ahora lo intento, pero no me deja. Ajá. Antes trabajaba en lo que me gustaba encima, trabajaba en algo que me gustaba mucho. En un negocio que era tuyo, eras autónoma, repartiendo comidas a las personas mayores de la localidad. Sí, sí. Fíjate. Y haciendo para todo el mundo, para la gente que viene de trabajar y te pide algo de comer. Es que a ti la pandemia te cayó como un jarro de agua fría, porque abriste tu negocio en 2019. Llegó marzo del 2020, como estábamos recordando, tuviste que cerrar y paraste para siempre. Sí, bueno, sí. menos mal que su hija ha tomado las riendas de ese negocio y es el consuelo, la esperanza que te puede quedar, ¿no? Tu vida antes totalmente activa. Claro, ¿Hacías deporte? Hacía deporte, hacía carrera. Sí, ¿salías a correr a alguna competición y todo? Sí, sí. ¿Qué me dices? Sí, sí. Anda, y ahora nada, eso me duele. ¿Cómo te ha afectado el COVID? ¿También lo pasaste en el 2022? Sí, en el 2022, que tenía las 3 vacunas, sí. Que ya supuestamente iba a ser un simple constipado, claro. Pero no, a mí me atacó los bronquios y me faltaba el aire, no podía respirar. La tos, luego un dolor en el pecho, me despertaba de madrugada con el dolor en el pecho y así estuve mucho tiempo y luego me di de alta, empecé a trabajar, sí. Pero tuve que volver a dejarlo. ¿Y cuánto tiempo estuviste metida en casa sin salir? He estado un año muy malo. ¿Un año sin salir de casa? No, salía, pero sí. Lo justo. ¿Y por qué? Porque era salir al aire, que cualquier cosa, si hacía aire, si cambiaba de calor a un poquito de frío, si todo me afectaba al respirar, a los bronquios, a todo. Me dicen que es como hiperreactividad bronquial. Ajá. Que me ha quedado.
imagino que esto afecta a lo físico, pero también a lo psicológico, ¿no? Sí, Se sí. genera un miedo Sí, a sí. vivir, a socializar, a juntarte Sí. con los demás, a miedo a me voy a poner malo, ¿no? No, yo eso no lo pienso. No, mejor no pensarlo, No, ¿no? No, yo no lo eso no se pienso, piensa. yo eso no lo pienso, porque entonces Pero sí que psicológicamente te afecta porque tú ves Cambias la que tu vida. vida se paró. cambias, Desde febrero del 2022, tu vida ya no es tu vida. claro. Mira, tu vida la dejaste atrás. Y esto es una La nueva tienes vida que te está tocando transformar la vivir vida. o aguantar. Y qué injusto, ¿no? Todo. Sí, sí. Injusto. ¿Cómo lo estáis llevando desde el punto de vista médico? Porque imagino que estos 3 Esa es años otra. han sido una verdadera travesía de médico en Sí. médico, hasta que algún día se reconozca el COVID persistente como una patología en sí, ¿no? Sí, esto es un ir y venir. Ahora vas a un lado, te mandan al otro, ahora vas a otro médico, ahora no te encuentran nada, ahora te volvemos a mirar por otro lado y es un día detrás de otro, un ir y venir de médicos. Sí, sí. ¿Cómo es, Puri? Es así, como dice ella, es que te mandan o vas a un médico y uno que fui me dice, pero ¿todavía contagias? Digo, no, Claro. yo di negativo, yo ya salí de casa con un negativo. Digo, pero que te diga eso un propio médico, te quedas un poco... Hay todavía mucho desconocimiento Sí. Mucho. por Sí, parte sí, de sí. la profesión sí. a la hora de diagnosticar. Diagnosticar y vuestra el enfermedad. miedo que dan poner en el diagnóstico COVID persistente o secuelas de COVID. ¿Porque tenéis algún tipo de ayuda, algún tipo de reconocimiento de dependencia? Yo, no. Porque vosotras ahora mismo podéis volver a trabajar. Ojalá. Yo, ojalá. Ojalá. De momento estamos a la espera de De- tribunales y Sí. médicos, inspecciones. No lo sé, pero Claro. ojalá. Que eso significaría Que hay cura. que estamos curadas. Que estéis curadas. Eso sería lo más importante, ¿no? Que Claro. no tuvierais que Eso. la necesidad de pasar Exactamente. por De ningún pasar, tribunal, ey. ni la necesidad de ningún certificado Sí, sí. que os reconociera vuestra incapacidad a la hora de Sí, trabajar o eso, porque podríais no solo trabajar, sino disfrutar de la vida. De la vida. Porque sois súper jóvenes, ha Distinto. sido lo que más me ha llamado la atención, 50 años, y tenéis una vida, pues ahora mismo, muy limitada. Sí, Sí, muy sí. limitada. Yo intento volverle a la misma, pero lo intento. Salimos porque Y vuelvo a estamos caer. vivas, evidentemente, Claro. y tenemos Claro. que despejarnos. Sí, sí. Pero a nosotras, yo creo, hablo por las dos, que un día salir a comer Sí. es Al día un siguiente esfuerzo que nadie se lo puede imaginar. yo llego con la garganta ronca. Al día siguiente como si fuera una gran resaca, ¿no? Sí, Sí, sí. así, como tú Sí. lo explicas, igual. Vaya. Yo llego ronca, llego que tengo que tomar, o salgo a tomar una copa y en vez de una copa me pido una manzanilla por la noche en un bar el otro día, por ejemplo. No tiene gracia, ¿no? No tiene gracia. Oye, pues tiene Por mucho mérito ejemplo. que después de todas estas circunstancias vividas y todo lo que sufrís en vuestro día a día, os lo intentáis tomar con un poco de sentido ver, del humor. sí. Sí, Estabas sí. muy nerviosas, ¿eh? Sí. Pero lo habéis hecho de maravilla. Ay, muchas Sí, sí. gracias. Os doy Y las gracias de hablamos con los corazón. compañeros también, Eso que hay es. muchos Eso quería decir ahora. que hay muchos Hablamos compañeros en- que están también en situación que hay alguno que va con andador Eso es. Andador, Os doy las gracias. muletas. y van y le dan el alta que se vayan a trabajar. Es que Es inhumano. quién más quisiera irse a trabajar que nosotros mismos. Os quería dar las gracias por vuestro testimonio porque representáis a mucha gente que todavía no Sí, está diagnosticada, que todavía no forma parte de esas cifras oficiales de personas afectadas por el COVID 5 años después, con el COVID persistente. Y aquí está vuestra contribución para poder mejorar un poco Que se nos esta oiga, que estamos sociedad, aquí. Que los esta sociedad médicos- post-COVID que hemos heredado de una pandemia Sí. que no nos merecíamos, pero que la tuvimos que vivir, atravesar y que seguimos atravesando, que no se nos Sí, olvide. sí. Para Muy eso bien. estabais Hay una aquí cosa, hoy. los médicos de cabecera, que ellos sí que se han portado, por lo menos en mi caso, y En yo el creo que mío en también, en en el mío general, también. El médico de sobre cabecera, todo los de cabecera muy han bien, sido los estupendamente. más... Pues vamos a hablar precisamente ahora con un médico. Mari muy Carmen, Puri, un abrazo, Sí. cuidaos mucho. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Mucho ánimo. Gracias por el Gracias trato. de verdad. Bueno. Quedas aquí con nosotros porque Verdad. vamos a saludar a Evelio Robles, él es el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. Hola Evelio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Imagino que estaba escuchando el testimonio de Puri y de Mari Carmen a colación de este COVID persistente que afecta a mucha gente. En la actualidad, la profesión médica, los profesionales médicos, ¿cómo están abordando esta patología, por llamarla así, o esta enfermedad? Hombre, la abordamos con dificultad porque es difícil de diagnosticarlo. Imagínate, es un crisol de sintomatología tan diversa
que luego etiquetarlo es bastante complejo, más aún cuando no existen pruebas complementarias patológicas que te permiten decir con una analítica esto es consecuencia de un COVID o tiene tal tipo de patología. Y aparecen sintomatología respiratoria, neurológica, es decir, de muy diversa índole, ¿no? Y por tanto es difícil ponerlo. Tanto es así que para hacer un abordaje del mismo y un diagnóstico correcto del proceso hay que esperar tiempo, porque es lo que realmente marca un poco la evolución del proceso y permite hacer un diagnóstico, y generalmente se utilizan unidades multidisciplinarias a nivel hospitalario. Primeramente lo sospecha el médico de familia, aquel que primero está en el contacto directo con el paciente, que agradezco a las pacientes que han colaborado, a las usuarias que hayan reconocido la labor de su médico de familia, su médico de cabecera, que eso es muy importante, porque es el que ayuda a la paciente, porque el médico de familia cuando puede cura, pero muchas veces lo que hace también es acompañar al paciente durante todo el proceso de cualquier patología que tiene. Y por tanto, les digo, es difícil, por eso es por lo que pasan por una especie de itinerario largo hasta que se reconoce su patología, porque no suele haber marcadores muy claros. Otras veces sí que es verdad que cuando es una secuela grave que puede haber quedado a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, sí, eso es más fácil de etiquetar y cuantificar. Pero lo que es el COVID persistente a veces es difícil de diagnosticar. Le quería resaltar ese hecho que nombraba en este caso Puri, destacando el papel cercano y muy profesional de los médicos de cabecera, porque usted es médico de cabecera y en el año 2020 se encontraba ejerciendo en el Centro de Salud de Nuevo Cáceres. No sé si sigue ahí en estos momentos. En cualquier caso, ¿cómo lo vivió usted aquellos primeros momentos, ahora que estamos recordando lo que sucedió hace 5 años? Sí, sigo ejerciendo en el mismo centro de salud, el Centro de Salud Sebastián Traba, que era el antiguo Centro de Salud Nuevo Cáceres. Sí. Le pusimos el nombre y le reconoció la consejería Sebastián Traba porque fue un compañero que falleció por COVID en el ejercicio de la profesión, ¿no?, durante la pandemia. Y seguimos allí ejerciendo la profesión, llevo 29 años en el mismo cupo. Y sí es verdad que se sufrió muchísimo en los hospitales y muchísimo en los centros de salud, porque era el primer sitio de contacto de los pacientes. La verdad es que pasamos mucho miedo y sobre todo teníamos un gran sufrimiento por el contacto directo con los pacientes, a los cuales llevábamos diariamente a su casa, a otros los atendíamos directamente en domicilio, otros los atendíamos en el centro de salud, y el tener un contacto tan íntimo con el sufrimiento humano hizo que tuviéramos posteriormente un cuadro de estrés postraumático al año siguiente. El colectivo médico, igual que el resto del colectivo sanitario, cuando realmente hemos sido conscientes del sufrimiento y hemos tenido grandes problemas, ha sido al año siguiente de la crisis pandémica. Claro. Al año siguiente, muchos médicos, es decir, lo digo como presidente del colegio, han tenido que precisar asistencia psicológica y psiquiátrica por el trastorno de estrés postraumático que tuvieron. Lo vivimos muy de cerca. La verdad que fue una experiencia que de hecho, casi nunca hablamos del proceso porque es rememorar todo aquello y una especie como de esfuerzo colectivo de intentar de pasar página. A veces yo creo que es bueno lo que se está haciendo ahora, hablar de ello, porque es la mejor forma de cicatrizar aquella secuela psicológica que nos quedó a los compañeros. Y para que una vez ya pasado el fragor de la batalla, si me permite la expresión, pues podamos volver a poner en valor el trabajo de los profesionales médicos que en ocasiones, pues por una parte de la sociedad o por algunos no está tan valorado, tan reconocido y sobre todo tan respetado. Y me refiero a esas agresiones a los sanitarios y por ello es tan importante que 5 años después de aquella gran pandemia que vivimos y que salíamos a la calle para aplaudiros todos los días a las 8 de la tarde, volvamos a poneros en valor porque el trabajo que hicisteis salvándonos nuestras vidas fue enorme. Así que, Belio, te agradezco un día más que hayas estado aquí con nosotros en Conexión Extremadura y te mando un abrazo a ti y a todos los médicos, sanitarios, enfermeros que estuvisteis ahí al pie del cañón. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.